Aida, muchas gracias. Estamos listos para platicar con nuestro buen amigo, el doctor urólogo Andrés Hernández Porras, sobre un tema que tiene que ver, obviamente, como siempre, su especialidad somos nosotros, principalmente. Vamos a platicar sobre la hiperplasia benigna. ¿Qué es una hiperplasia, Doc? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo Gracias, estás? buenos días. La hiperplasia es el crecimiento de próstata. Hiperplasia se refiere simplemente al aumento de volumen de la próstata o de las células de la próstata, y eso hace, o sea, que hay más formación de células, más volumen de próstata simplemente. El volumen puede aumentar por dos cosas, inflamación o aumento de células, ¿no? Así es. Cuando es benigno, ¿a qué se debe esto? Digamos, hay teorías, pero no hay una explicación completamente, digamos, convincente. Sabemos que es un desequilibrio hormonal. Normalmente tenemos hormonas tanto masculinas como estrógenos que predominan en la mujer, pero debe de haber un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio es cuando viene un crecimiento de próstata, pero no sabemos el por qué se pierde el equilibrio o por qué esa pérdida de equilibrio va a originar el crecimiento de próstata, ¿no? Y se le llama benigno no porque nos haga bien, sino porque más bien no nos hace daño, porque Así no es es. maligno. Bueno, la palabra benigno, tienes razón, se utiliza para denotar que no es cáncer. O sea, simplemente es un aumento, es un tumor, un tumor que no va a derivar en un cáncer, ¿no? Entonces, eso es benigno. Entonces, lo correcto debería de ser, ¿no? Para apoyar un poco al idioma, debería ser crecimiento o, ¿cómo se llama? Hiperplasia no maligna, ¿no? Así es. También se le denomina así, pero en el general, digamos, del léxico médico es siempre benigno. Perfecto, bueno, interesante esto. Entonces ya vemos que puede ser una de las teorías, un desbalance hormonal. Ya lo tenemos ahí. ¿Cómo se controla y qué consecuencias hay con este crecimiento anormal? Bueno, el cómo controlarlo es dependiendo de los síntomas. Nosotros podemos tener a una persona que tenga un crecimiento de próstata, pero no va a tener síntomas. O sea, el hecho de que crezca la próstata no es obligado que le dé síntomas. Entonces sabemos que todo lo que pueda obstruir la salida de la orina puede dar los síntomas. Ahora, crece la próstata, pero digamos, siempre pongo el ejemplo que es como si fuera una naranja y por el medio pasa un tubo, un popote. Si la naranja crece hacia el exterior, no va a comprimir la parte interna, entonces el paciente no va a tener síntomas, porque por el medio de la próstata es por donde pasa la orina. Ahora, cuando hay pacientes que tienen una próstata que no es muy grande, tienen algo de crecimiento, pero el poco crecimiento que tienen crece hacia el centro de la próstata, entonces sí va a tener muchos síntomas. Entonces, mucho dependemos de los síntomas que vaya a presentar el paciente, pero también tenemos que descartar otras posibilidades, porque puede haber pacientes con muchas molestias para orinar y que tengan una estrechez de la uretra, o sea, una obstrucción por una cicatriz en la uretra, en el caño, como se dice vulgarmente, y le da exactamente los mismos síntomas. O un paciente que no tiene una función en la vejiga o una contracción fuerte en la vejiga no empuja la orina. Y al no empujarla bien, bueno, nosotros podemos interpretar los síntomas del paciente como si fuera una obstrucción. Lo que te quiero decir con esto es que no siempre que haya un crecimiento de próstata inequívocamente va a tener síntomas el paciente o va a necesitar de tratamiento, ¿no? Nos preguntan, y ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero valdría la pena hacer rápidamente un resumen para quienes estén escuchando por primera vez este tema. La próstata, finalmente, ¿cuál es su función? ¿Para qué nos sirve? La próstata produce nutrientes para los espermatozoides. También produce prostaglandinas, que las prostaglandinas son mediadores de dolor. O sea, es una glándula, por eso produce ciertas, digamos, hormonas, pero no tiene otra función más que eso. O sea, después de que pasa la etapa reproductiva, realmente no tiene ninguna función. Se asocia a la sexualidad porque los nervios para la erección pasan exactamente por fuera o inmediatamente por fuera de la próstata. Entonces, cuando hay una cirugía por cáncer, si no se conservan esos nervios, la erección se pierde. Entonces, mucha gente asocia próstata a sexualidad. Lo que sí puede pasar es cuando el paciente tiene molestias por un crecimiento de próstata, la sexualidad va a bajar. Y también con la edad pero es por las molestias, no por el crecimiento en sí, porque al resolverse el crecimiento, la molestia, el paciente mejora su vida sexual. La otra situación es de que... Perdón, ¿la molestia es con las erecciones, con la eyaculación o con qué? No, para orinar. Si el paciente tiene dolor o ardor para orinar, o le cuesta trabajo estar orinando, o se levanta muchas veces a orinar en la noche, que son las molestias que generalmente da la próstata,
el paciente tiene tanta incomodidad que pues lo último que se le antoja es tener una relación sexual, ¿no? Entonces su vida sexual baja en función de las molestias, pero al quitar las molestias, muchas veces el tamaño de la próstata sigue, cuando le damos medicamento, por ejemplo, al paciente, el tamaño puede seguir muy similar con y sin molestias. Lo que se van a quitar obviamente son la incomodidad para orinar. Ahora, lo que sí disminuye es el volumen del semen. Con la edad, el volumen va a ir disminuyendo. Eso es algo totalmente esperado con la edad. No tiene que suceder a fuerza, pero generalmente es algo que se espera, ¿no? Una pregunta que nos habían, y qué bueno que lo comentaste, doctor, se me había olvidado desde hace mucho. ¿Por qué los seres humanos, el sexo masculino sigue siendo fértil durante casi todos los años de su vida, a diferencia del sexo femenino? O sea, la producción de semen persiste y siguen siendo fértiles en la mayoría de los casos. Sí, en el hombre la producción no cesa porque el esperma tiene una vida aproximadamente de 72 días, muere, se reabsorbe, que es pura proteína, se reabsorbe y vuelve el ciclo a generar esperma. Tiende a disminuir la cantidad o la espermatogénesis, sí tiende a disminuir la producción o la cantidad de espermas, pero la fertilidad continúa. En la mujer tiene un número determinado de óvulos, en la mujer no se va a generar de nuevo el ciclo, sino ya nace con X cantidad de óvulos y esos va a ser los que va a producir o los que va a, digamos, a tener para fertilizarse, ¿no? Pero no va a generar nuevos óvulos en el transcurso de su vida. Entonces esa es la diferencia. Y muy interesante, ¿no? Fíjense que la explicación es muy, muy interesante. Doc, entonces, finalmente, si la próstata nos empieza a dar este tipo de problemas, ya sea por los desbalances, no sé si haya algunos alimentos o estilos de vida que promuevan el crecimiento de la próstata. Lo que se ha asociado a crecimiento de próstata, algo tiene que ver la familia, o sea, la herencia. Pacientes que tienen padre, abuelos, hermanos con crecimiento de próstata tienen tendencia mayor o es una frecuencia aumentada de crecimiento de próstata. Los pacientes con obesidad también. El paciente que fuma o el paciente que tiene obesidad tienden a tener más crecimiento de próstata. El paciente que no hace ejercicio también tiende a tener más crecimiento de próstata. Y actualmente se están asociando también los factores metabólicos que siempre comentamos, ¿no? Que se han estado asociando con todo, que es la presión, la diabetes, pero así bien determinado es obesidad, el ejercicio, el tabaco, tienen mucho que ver con el crecimiento de próstata y la herencia, ¿no? Fíjate, otra pregunta, y esto ya lo habíamos hablado también, pero pues como el tema lo estamos tocando nuevamente, le preocupa a algunos hombres. Anónimo nos pregunta, doctor, ¿forzosamente tiene que hacer un tacto el especialista para confirmar un crecimiento de próstata o la prueba de sangre es suficiente? Bueno, aquí cuando el tacto rectal se usa para saber si la próstata está muy dura o no está dura. Hay cáncer, eso es para el cáncer principalmente, pero también se utiliza para el crecimiento. Cuando nosotros tocamos un cáncer vamos a tocar muy dura la próstata en comparación de un paciente que no la tiene. Un paciente que tiene un crecimiento de próstata va a crecer, digamos, esta consistencia es la que va a tener, pero un cáncer va a tener la consistencia de un nudillo, ¿no? Entonces hay una diferencia. La otra cosa es cuando el paciente tiene dolor al tacto rectal, al presionar la próstata nos orienta hacia una prostatitis y eso no va a salir en un ultrasonido o no sale en un examen de sangre. El examen de sangre nos orienta también para el cáncer de próstata. Sí se puede elevar, pero no todo cáncer de próstata eleva el examen de sangre, que es eso importante. Entonces, desde el punto de vista búsqueda de cáncer, se complementan el tacto rectal y el antígeno prostático, el examen de sangre. Actualmente no se hace cada año y todo depende de cómo se comporte el antígeno. Principalmente antes de los 50 años se recomienda cada 2 o 3 años dependiendo del nivel de antígeno. Pero para el crecimiento de próstata, te comentaba de inicio que tenemos que diferenciar si el paciente tiene síntomas porque la vejiga le está fallando o porque el crecimiento está tapando la salida de la orina. Y cuando la vejiga falla, en el tacto rectal nosotros podemos encontrar que el tono del esfínter anal está muy débil. Entonces, un tono débil nos orienta a pensar que los nervios que llegan al ano, que también llegan a la vejiga, pues obviamente también están fallando en la vejiga y la vejiga no empuja suficiente. Entonces, el tacto rectal es un agregado al armamentario diagnóstico que tenemos. Obviamente no es obligado, pero sí nos quedamos con datos, sin llenar o, puntos sin completar en un diagnóstico, ¿no? Pues ya se nos acabó el tiempo, Doc, nada más déjame cerrar con algo, con esto que me estás explicando. Entonces,
Me da la impresión de que este examen de antígeno prostático se inventó para darle un recurso a las personas que se incomodan con el tacto, ¿no? Porque si sale elevado, lo recomendable es el tacto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué caso tiene hacerte un examen que si sale alto te van a tener que hacer el tacto? Sí, desgraciadamente como urólogos, obviamente, como vemos este tipo de pacientes, muchas veces vemos cáncer avanzado en pacientes que tienen un antígeno, un examen de sangre normal. Entonces, es el paciente que nos llega a nosotros porque vemos más de este tipo de pacientes, pero en el digamos, ámbito general o los médicos que no están en contacto con el paciente prostático, pues no abogan por la revisión porque no ven el tipo de casos, ¿no? Ni modo, amigo, la verdad es que pues sí vale la pena hacerse la idea de que tiene uno que ser tocado y quitarse ese prejuicio de la incomodidad, ¿no? Porque pues muchos hombres se pueden sentir mucho más que incómodos con un tacto como estos, pero la vida creo que vale más la pena, ¿no? Muchísimo más. Doc, ¿por qué no nos das tus números de contacto, si eres tan gentil? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y urólogo.com.mx. Estuvo con nosotros nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, esta mañana. Le agradecemos, te esperamos la próxima semana, Doc. Gracias. Gracias.